Hola, quiero invitarlos a participar en el curso que comenzaré el lunes 5 de marzo de este año 2018 y que he llamado Sinastría, su teoría y sus técnicas. Se trata de un curso en el que estaremos estudiando en profundidad las diferentes maneras de abordar desde la astrología el análisis de las relaciones humanas, su dinámica, su evolución, creo que va a ser un curso realmente interesante. En español, la palabra sinastría proviene del inglés, está tomada del inglés, y en ese idioma se construyó a partir de dos términos griegos, la raíz sin, que significa combinación, y aster, que significa estrella. Entonces, sinastría viene a significar de manera literal combinación de estrellas. La palabra no pertenece a la tradición astrológica más antigua, es lo que podemos llamar un neologismo, que fue introducido, como dije, en el idioma inglés a mediados del siglo XVII, pero fue un neologismo construido específicamente para describir un área del trabajo astrológico que ya existía y que se remonta al origen de la astrología occidental, que es precisamente este análisis de las relaciones humanas, ese estudio de la compatibilidad o incompatibilidad que se puede dar en una relación de pareja o en una de sociedad o en una de amistad o simplemente en cualquier forma de alianza. Tradicionalmente este tipo de trabajo se hacía de individuo a individuo, comparando la carta de un individuo con la carta de otro individuo. Hoy en día también manejamos técnicas que permiten abordar el análisis de un grupo. Por ejemplo, cuando trabajamos con cartas compuestas, es totalmente factible hacer una carta compuesta de más de dos individuos, lo cual puede permitir analizar el conjunto completo de una familia o un equipo de trabajo dentro de una organización. En cualquier caso, cabe destacar que este tipo de análisis astrológico, como comentaba antes, es muy antiguo, muy anterior a la palabra sinastría. Ya se estaba haciendo este tipo de trabajo mucho antes de que esa palabra existiera. Por mencionar solo un ejemplo, tenemos el Carmen Astrologicum de Doroteo de Sidón, que fue escrito en el siglo I de nuestra era y del que podemos extraer estas orientaciones sobre la compatibilidad de una pareja. Aquí nos dice Doroteo, el hombre será adecuado para la mujer y la mujer para el hombre si ambos tienen el mismo ascendente o si el sol o la luna de uno de ellos está en el ascendente o en el medio cielo del otro, o también si la Venus de uno de ellos se encuentra donde mismo está la luna del otro, especialmente si las lunas están en trígono entre sí. Una de las cosas que haremos en el curso será revisar este tipo de fuentes, ver cuál era la opinión de estos maestros de la antigüedad como Doroteo de Sidón o Ptolomeo o Julius Firmicus, esos autores de la antigüedad cuyas obras han sobrevivido hasta el presente y en las cuales podemos estudiar su visión sobre este tema de la sinastría. Yo creo que es importante conectar con estas fuentes tradicionales. En ningún caso se trata de quedarnos con lo que estos maestros de la antigüedad decían como si fuese una verdad última, sino como una fuente de la cual podemos beber, a través de la cual podemos adquirir un conocimiento más profundo, con mayor solidez sobre el tema que estamos abordando, pero entendiendo que es totalmente válido desarrollar nuevos enfoques y nuevas técnicas y en el presente, de la misma manera que mucho de lo que nos dicen los autores de la antigüedad refleja una manera de entender la pareja que correspondía también a sus sociedades y que no es lo mismo
realizar un análisis de este tema de pareja en el contexto de la sociedad occidental del siglo XXI a hacerlo en el contexto de la sociedad romana del siglo I de nuestra era. Entonces hay que tomar esos factores de contexto en cuenta, pero sigue siendo válido y sigue siendo muy enriquecedor darle una mirada a estas fuentes tradicionales y reflexionar por qué ellos decían lo que decían y hasta qué punto lo que estaban diciendo lo podemos seguir aplicando en la actualidad. Bien, pero en el curso también vamos a estudiar autores mucho más recientes, como por ejemplo Alfred White y Reinhold Everting, que realizaron a comienzos, mediados del siglo XX, un trabajo muy exhaustivo sobre el tema de los puntos medios. Y a partir del trabajo de ellos, se termina desarrollando la técnica que conocemos hoy en día como carta compuesta. La técnica no se sabe exactamente cuándo comenzó a usarse, probablemente haya sido en algún punto entre estas fechas, 1923, 1940, en Alemania, pero la técnica se proyecta de una forma más universal, pasa a ser más ampliamente conocida a partir de la publicación de un folleto, no se puede decir un libro, es más bien un folleto, llamado La Carta Compuesta de John Townley, que en 1974 da a conocer la técnica y explica las bases para realizar el cálculo y la interpretación. Este folleto es bien interesante revisarlo porque habla precisamente de cómo se realiza el cálculo, de cuáles son las diferentes posibilidades para realizar el cálculo, introduce el tema de la relocalización de la carta compuesta, es decir, la importancia que tendría recalcular la carta compuesta para otro lugar del planeta si la pareja está viviendo en otro lugar del planeta, es decir, calcular la carta compuesta para el sitio en el que la pareja vive, en lugar de calcularla para el lugar de nacimiento de uno u otro miembro de la pareja. Y por supuesto, este mismo concepto se puede extender a más de dos personas. Pero lo interesante es la reflexión, ¿no? Ver, seguir el hilo de razonamiento en la exposición de Townley sobre cómo realizar el cálculo y por qué hacerlo de una manera o de otra y tener nuestra propia opinión, desarrollar nuestra propia opinión al ver lo que nos dice Townley. Por supuesto, la carta compuesta, que es definitivamente una de las técnicas de sinastría más importantes que se han desarrollado en nuestra época. O sea, de los aportes contemporáneos al estudio de la sinastría, la carta compuesta es una de las herramientas más poderosas. Y la mayor difusión, como decía, empezó a darse a partir de la publicación de este folleto de John Townley, pero es a partir del libro de Robert Hahn, Planetas Compuestos, un libro de 1975, cuando la técnica se proyecta de forma universal. Hoy en día prácticamente cualquier profesional de la astrología está consciente de lo que son las cartas compuestas, del potencial que tienen las cartas compuestas, y esto es a partir de este libro de Robert Hahn, donde regresa sobre varios de los temas que planteaba Townley sobre cómo realizar el cálculo, pero adicionalmente hace un trabajo extremadamente exhaustivo, un desglose muy pormenorizado de lo que pueden ser los distintos emplazamientos, el significado de los distintos emplazamientos en una carta compuesta. Y definitivamente este es otro texto en el cual hay que detenerse y del cual hay que extraer información que nos puede resultar útil. Eh, Al mismo tiempo, existe otra forma de abordar la idea de una carta compuesta que no es esta de los puntos medios, sino la carta que se construye con el punto medio de los lugares de nacimiento y el momento medio entre los momentos de nacimiento. Es decir, tomo la fecha de nacimiento de una persona
la de la otra, veo en el tiempo cuál es la mitad de la distancia que los separa, y también en el espacio veo dónde nació uno, dónde nació otro, y veo la mitad de esa distancia. Es decir, a diferencia de la carta de puntos medios tradicional, que es la que conocemos como carta compuesta, en este caso no estamos viendo los puntos medios entre planetas, sino la distancia media y el tiempo medio entre los nacimientos de dos personas. Esa carta, esa otra forma de carta compuesta, es lo que se conoce como carta Davison, y fue propuesta por Ronald Davison en 1983, y yo creo que ha sido menos apreciada de lo que merece. O sea, yo creo que la carta Davison es una herramienta también muy poderosa, digamos ha sido un poco ocultada tras esa difusión masiva de la carta compuesta. Hay varias razones para eso. En la época en la que Robert Hahn escribió este libro, él estaba en pleno ascenso como astrólogo, era extremadamente popular, y estaba en los Estados Unidos, que tenía un potencial de influencia global extremadamente alto. En cambio, Ronald Davison escribe en Inglaterra, y además de eso escribe este libro ya estando en los últimos años de su vida. Creo que murió 1 o 2 años, en todo caso pocos años después de haber escrito este libro, muere Ronald Davison. Entonces realmente no tuvo la oportunidad de desarrollar un trabajo de difusión sobre su técnica, mientras que Robert Hahn se convirtió en un eficiente abogado de la técnica de las cartas compuestas. Entonces son factores coyunturales que pueden hacer que una técnica llame más la atención que otra, o resulte al final proyectada de una manera más amplia, y que no necesariamente tienen que ver con el valor de la técnica, con lo que la técnica tiene para aportar. En cualquier caso, yo he trabajado ampliamente con la carta Davison, y creo que también vale la pena incorporarla a nuestra caja de herramientas como astrólogo. En fin, lo que me interesa es enfatizar que en este curso vamos a revisar desde fuentes muy antiguas hasta fuentes más bien contemporáneas, que por supuesto todo lo vamos a tamizar a través de nuestra experiencia, en particular a través de la experiencia que tengo con el tema de sinastría, que es un tema que me apasiona, un tema que he investigado mucho, no solo desde el punto de vista teórico y a través de la fuente, sino también a través del estudio de casos, tanto de mi consulta personal como de casos históricos bien documentados. En resumen, creo que va a ser un curso interesante, es un curso que tengo muchas ganas de dar, y los invito a acompañar. Si están viendo este video después del 5 de marzo de 2018, es decir, si ya el curso comenzó, todavía es posible adquirir los videos del curso. Si no pueden participar en las sesiones en vivo, el curso va a ser en aula virtual. Las sesiones van a ser los lunes en la mañana a las 10:30 am hora de Venezuela. Quienes no puedan estar en ese horario, o quienes estén viendo este material después de que el curso ya comenzó, igual como digo, pueden adquirir los videos, porque todo el curso va a quedar grabado en video, y los videos también estarán disponibles para ser adquiridos por aquellas personas que puedan estar interesadas. En fin, quedo a la orden para cualquier información adicional que deseen sobre el tema, y los espero el próximo lunes 5 de marzo en este curso de sinastría, su teoría y sus técnicas.